Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay un texto muy precioso aquí, particularmente estas dos frases: el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a abordar el tema relacionado con 3 experiencias que todos nosotros debemos tener con el Espíritu Santo. Son 3 experiencias que nos ilustra la palabra, relacionadas a la interacción del Espíritu Santo en nuestra vida. Es la provisión que el Señor nos ha dado, como dice Tito, por su misericordia. No es por nuestras obras, es por su misericordia. Y la primera de ellas se llama el lavamiento de la regeneración. Miremos lo que dice allí, hermanos. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 3, desde el 3 en adelante. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En esta exposición del Señor encontramos 2 aspectos. Se refiere a nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y se refiere a nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Hay que ver y hay que entrar. Hay que entender, pero también hay que experimentar. No solamente ver, sino también experimentar. Moisés vio la tierra prometida, pero no experimentó la tierra prometida. Entonces el Señor nos está llamando a ver, pero también a experimentar. Y estas realidades únicamente las trae el Espíritu Santo. Ahora, quizás hay diversas percepciones de algunos hermanos sobre lo que puede significar aquel término nacer de nuevo. Permítanme expresarles mi percepción acerca de este asunto. En primer lugar, podemos nosotros entender que es una realidad que el Señor desea que experimentemos. Y recordamos nosotros aquel pasaje que se encuentra en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Es una palabra profética en el Antiguo Testamento acerca de que el Señor iba a traer una realidad al hombre caído. Dice: y pondré un espíritu nuevo en ustedes, y luego pondré en ustedes mi espíritu. Son 2 etapas en esta experiencia. Porque cuando
el hombre se encontraba en el huerto, el Señor le permite comer de todo árbol del huerto, pero le impide o le prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice, el día que comas de este árbol, ciertamente vas a morir. Y efectivamente así fue. La palabra del Señor nos muestra en Tesalonicenses que el hombre contiene espíritu, alma y cuerpo. Y estas tres áreas del hombre fueron dadas por Dios para que fuesen sujetas a Dios para hacer su voluntad. Y antes de la caída, Adán obraba en el espíritu, porque Dios es espíritu, y escuchaba la voz de Dios y experimentaba al Señor. Pero cuando el hombre peca, ese pecado lo desconecta de Dios. Y la muerte entra en el hombre. Esa palabra muerte en el hebreo significa separarse de. Se desconecta de Dios. Y su espíritu humano, el espíritu del hombre, es apagado. Y cuando esto sucede, ya comienza el hombre a operar no por el espíritu, sino por el alma, basado en su propio criterio intelectual y en sus propias emociones, porque esto es el alma. No solamente ocurrió esto, sino que el pecado entró de tal forma que ya el hombre no seguía los asuntos de su alma, sino también los impulsos de su cuerpo. Entonces no solo fue almático, sino que también fue carnal. Y ese es el estado del hombre, del ser humano, obrando sin una vida espiritual. Entonces, el Señor promete en esta profecía de Ezequiel traer una restauración al hombre. Tenga presente que el pecado contaminó por completo al hombre. Le contaminó en su espíritu al apagarle su espíritu humano y al desconectarlo de Dios. Le contaminó su alma de tal forma que opera en el alma, en su intelecto y en sus emociones, y aún su cuerpo. El hombre experimenta enfermedades y también muerte física. Experimenta la mortalidad. Dice Eclesiastés, y pusiste eternidad en el corazón de ellos. La voluntad de Dios ha sido que el hombre viva para siempre. Pero ahora se ha manifestado la mortalidad a causa del pecado. Y ese es el estado del hombre. Ahora, Dios el Padre resuelve esto enviando a su Hijo para que su Hijo nos libertase de todas estas circunstancias. Y esto es el Evangelio. Y esa promesa tiene que ver con que el espíritu del hombre iba a ser despertado, resucitado. Y en ese lugar, que es el espíritu del hombre, Dios iba a depositar o enviar su espíritu. Así que la regeneración tiene que ver con estas dos etapas. Que el espíritu humano sea regenerado, resucitado, despertado, y que el espíritu de Dios ahora habite en el espíritu del hombre. Para que desde el interior el Señor continúe esa obra para traer restauración al alma del hombre. Ahora, miremos lo que dice Juan capítulo 20 y versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Está culminando el Evangelio y ya después de la resurrección del Señor, el Señor se le aparece a los discípulos. Y lo primero que sucede allí es que el Señor les dice
reciban el Espíritu Santo. Y la palabra nos muestra que Él sopló, esa palabra soplar, que es algo que proviene de Dios, no proviene del hombre. Eso es algo que vino del Señor por su misericordia. El hombre no puso su mano en esa realidad, fue la misericordia de Dios. El soplo salió del Señor, no salió del hombre, salió del Señor. Esa palabra enfusado es la palabra que usa allí. Esa palabra enfusado es la palabra hacer brotar en el interior. Esa palabra en significa dentro, interior en el griego. Y fusao o fuo tiene que ver con hacer brotar. Otro término sería hacer nacer. Así que de alguna manera tiene mucha relación con aquella frase nacer de nuevo. Porque cuando el niño nace, tiene que luego crecer. Entonces nacer de nuevo no puede ser la última etapa porque el niño debe madurar y debe crecer. De nacer de nuevo es la primera etapa. Enfusado, hacer brotar en el interior, hacer nacer en el interior. Y pondré espíritu nuevo en vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Luego dice la Escritura allí, recibid el Espíritu Santo. Esa palabra recibid tiene varias interpretaciones desde el griego, pero una de ellas que me llama mucho la atención es tomen de la mano. Entonces es como si el Señor dijera, tomen de la mano al Espíritu Santo. Es como que han recibido al Espíritu Santo, pero deben tomarlo de la mano, porque han nacido de nuevo, entonces son unos niños. Deben tomar de la mano al Espíritu Santo para crecer y para avanzar. Es recibir esa paternidad de Dios. Recibid del Espíritu Santo, tomen de la mano al Espíritu Santo. Entonces, la palabra que usa Tito, que se describe en Tito, esa palabra que se describe en Tito capítulo 3, versículo 5, es la palabra lavamiento de la regeneración. Dos palabras, lavamiento y regeneración. Esa palabra lavamiento, que es la palabra loutrón, únicamente aparece 2 veces en la Escritura, en el texto griego, en el Nuevo Testamento, y ha sido traducido como lavamiento. La otra parte donde aparece se encuentra allí en Efesios capítulo 5, miremoslo rápidamente. Miremos lo que dice el versículo 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento, esa palabra loutrón, del agua por la palabra. Solamente aparece 2 veces. En Tito, que dice el lavamiento de la regeneración, y aquí en Efesios, que dice el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con cómo la palabra del Señor trae esa realidad. Porque el Espíritu de Dios opera de acuerdo a la palabra. Nunca hay una contradicción. Siempre hay una perfecta unidad con la palabra, con la Escritura. Y eso es lo que significa el agua. Y por eso también el texto nos habla acerca de nacer del agua y del Espíritu. Entonces, nacer del agua tiene que ver con recibir la palabra del Señor. Entonces, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, ellos predicaban la palabra. Es la palabra evangelística. ¿Y qué dice la palabra evangelística? Que nosotros somos pecadores, que merecemos el juicio de Dios y que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús murió por nosotros, llevó nuestros pecados sobre Él y nos salvó. ¿Crees esto? Entonces hubo personas y hay personas, y habemos personas que dijimos, sí, creemos en Jesús. Creemos en su obra,
creemos en lo que pasó en la cruz, creemos en el Evangelio, creemos en la Escritura, creemos. Y la fe en esa realidad produce la regeneración. No es por nuestra fuerza, es porque Él lo hizo por nosotros. Y por medio de la predicación del Evangelio experimentamos esa realidad. Entonces, esto tiene que ver con esta experiencia de la regeneración. Ahora, esa palabra regeneración es la palabra renacimiento. Esa palabra génesis, generación, generar, tiene que ver con volver a nacer. Entonces, note que aún la misma explicación de la palabra alude también a lo que se menciona allí en la interacción de Jesús con Nicodemo. Entonces, el nacer de nuevo, la regeneración, tiene que ver con esto, tiene que ver con experimentar esa realidad. Es la primera experiencia, porque es la experiencia que nos conecta con el Señor. Y esa experiencia es la experiencia que tiene que ver con la regeneración de nuestro espíritu humano y la experiencia del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y esa es la primera etapa. Y eso hay que observarlo constantemente y comprenderlo doctrinalmente para poder entender muchos versos, porque hay versos que se refieren a otros aspectos que ya vamos a mirar. Ahora, quiero compartir con ustedes lo que considero por la palabra que significaría las evidencias de ese nuevo nacimiento. Leamos la Escritura. 7 evidencias bíblicas del nuevo nacimiento, lo que dice la Escritura. Miremos lo que dice allí Lucas capítulo 24, número 1. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Acabamos de leer aquella experiencia cuando el Señor se le aparece a los discípulos en el Evangelio de Juan. Pero es importante, para que tengamos una cosmovisión amplia y completa de lo que sucede o lo que sucedió, leer los demás evangelios. Hay que ponerlos seguidos y poder leer lo que sucedió para tener una cosmovisión completa. Entonces Lucas menciona algo que no menciona Juan sobre el episodio cuando el Señor le dice a los discípulos: reciban al Espíritu Santo. Hay algo que también ocurrió allí, que lo menciona Lucas aquí en este texto. Mire lo que dice Lucas, capítulo 24, versículo 45. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso no ocurrió después de Pentecostés. Eso ocurrió antes de Pentecostés. Esto ocurrió antes de la ascensión de Cristo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y es interesante porque ellos habían tenido esa experiencia con el Espíritu Santo, estaban teniendo esa experiencia, y aún así el Señor les dice: esperen la promesa de mi Padre. Ya vamos a hablar sobre eso. Y aún no había venido el Espíritu Santo sobre ellos, pero ya había venido el Espíritu Santo dentro de ellos, que es la primera experiencia. Y vemos lo que dice, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, que nos muestra particularmente en el capítulo 1, que mientras estaban allí los apóstoles, eran 11, porque ya Judas no estaba. Ellos en ese momento comenzaron a comprender las Escrituras, porque antes de esta experiencia siempre se acercaban al Señor y le decían: Señor, explícanos la parábola. Y el Señor les decía: bueno, la parábola significa esto. Pero fue después de esta experiencia de la regeneración que dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Señor asciende, ellos se quedan perseverando, y mientras estaban ellos allí,
Pedro recuerda un texto y entiende el texto y dice, es necesario que alguien tome el lugar que dejó Judas por transgresión, porque este texto dice esto y dice esto. Voy a leerlo rápidamente. Hechos capítulo 1, versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Vamos a avanzar, miremos lo que dice allí el versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, en el capítulo 69, versículo 25, dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio, que es el capítulo 109, versículo 8. ¿Usted está notando que Pedro está citando dos textos diferentes de todos los salmos? Para comprender que esos textos son la luz que el Señor está trayendo para entender que otro hermano debe tomar el oficio de Judas. Y vemos lo que sucedió luego ahí con Matías. Es porque ya en esa experiencia de la regeneración existe la comprensión de las Escrituras. Porque ningún hombre puede comprender las Escrituras desde la perspectiva de Dios si no es por la administración del Espíritu Santo. Hay muchas personas que a lo largo de la historia leen la Biblia y tratan como de hablar de la Biblia o mencionar asuntos en esferas intelectuales y simplemente pueden hablar quizás temas históricos y mencionar temas culturales y demás, y hasta allí, pero no hay revelación. Es porque el Espíritu Santo trae esa realidad. Amén. Entonces, parte de la evidencia de esa regeneración es comprender las Escrituras. Si usted está comprendiendo esta realidad es porque hemos vivido esa realidad. ¿Comprendemos esto? Amén. Entonces, en primera instancia o la primera evidencia tiene que ver con entender la palabra. Y ese entendimiento de la palabra no tiene que ver con comprender de manera compleja la palabra. Tiene que ver con leer las Escrituras y experimentar la voz del Señor en medio de las Escrituras. Eso es una realidad que únicamente trae el Espíritu Santo. Y quizás, como hemos vivido eso constantemente, se nos olvida que es una realidad sobrenatural. Pero la única forma de que esto suceda es que el Espíritu Santo traiga esa realidad. Entonces, entender la palabra es una de las evidencias de ese nuevo nacimiento, número 1. Número 2, miremos lo que dice Hechos capítulo 2. Vamos ahora a ver las demás, las 6 evidencias bíblicas del nuevo nacimiento, todas en Hechos. Miremos lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 37. Mire lo que dice. Al oír esto, porque es una de las evidencias de esa regeneración. Habíamos mencionado que es el recibir el Evangelio y la palabra del Señor y el creer en eso lo que produce esa realidad. Entonces los apóstoles estaban predicando y algunos oyeron esto y al oír esto, al recibir esa palabra, cuando dice al oír esto, ¿a qué se refiere? Al creer en esa predicación, dice, número 1, se compungieron de corazón. Entonces, la segunda evidencia tiene que ver con compungirse. Esa palabra en el griego significa perforar hasta atravesar. Compungirse. ¿Cuántas veces no hemos sentido eso? Que una palabra del Señor entra en lo profundo de nuestro ser. Exacto. Rompe hasta el interior de nuestro ser. Como cuando dice allí, varones hermanos, ¿qué haremos? Predicaron la palabra y unos no la recibieron, pero otros la recibieron y sintieron algo. ¿Qué hacemos? Se compungieron. Y esa experiencia debe crecer en nosotros, hermanos. Porque también la palabra nos habla
de situaciones como la dureza del corazón. ¿Qué pasa cuando ya escuchamos la palabra y ya sentimos que eso no sucede en nuestro interior? Entonces hay que examinarse delante del Señor. Debemos siempre compungirnos delante de la palabra del Señor. No estamos hablando delante de la predicación de los hermanos, aunque también el Señor, cuando los hermanos hablan de parte de Dios, trae esa realidad, pero estamos hablando de la Escritura, de la voz de Dios en su palabra. Descompungirnos, doblegarnos. Me ha roto por dentro, Señor. Me siento confrontado. Soy un miserable. Soy un pecador. Hay un dolor en mi interior. Compungirse. Esa palabra entra hasta el interior. Te rompe, te quema. Compungirse. Hechos capítulo 2, versículo 38, tercera evidencia. Pedro les dijo, arrepentíos. Esta es la tercera evidencia, arrepentirse. Arrepentirse. Y digamos que la palabra arrepentimiento es una palabra compleja porque el griego es metanoia, que significa cambio de mente. Y en ese sentido del cambio de la mente, pues nos da como a entender que es un proceso constante y está bien. Pero en primera instancia tiene que ver con dejar de pensar como pensamos y abrir nuestro entendimiento a adaptar la manera de pensar de Dios en todo. Entonces ellos se encuentran frente a los apóstoles y quiero que mientras leemos esto, usted piense en el contexto en el cual estas palabras se dijeron. Varones hermanos, ¿qué hacemos? Entonces, arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar. Tomen la decisión de dejar de pensar como piensan en todo. Entonces, a veces hemos dejado de pensar en algunas áreas de nuestra vida y hemos permitido que la mente de Dios se instale en nuestra mente, en nuestro corazón, en algunas áreas de nuestra vida, pero no en otras. Entonces, es por eso que el arrepentimiento en ese sentido, relacionado con el cambio de entendimiento, es constante. Porque hoy entendemos y hoy percibimos la santidad en ciertas conductas, pero quizás no la percibimos en otras conductas. Quizás entendemos ahora que ir a cierto lugar o relacionarnos con ciertas personas no es correcto y ya no lo hacemos. Pero quizás hay realidades en nuestra vida donde no hemos cedido esa fortaleza mental a decirle al Señor, así como considero sobre esto, no es como tú. Y el Señor nos plantea cómo es lo de Él y decimos, no, eso es muy difícil, no, eso no es así, es como yo. Y eso se desarrolla en nosotros una fortaleza mental y podemos tener años de cristianismo con esa fortaleza. Y la única forma es, no resistáis al Espíritu Santo de Dios, como dijo Esteban, como dijo el Espíritu Santo por medio de Esteban. Entonces el arrepentimiento en ese sentido tiene que ver con dejar de pensar como nosotros pensamos para permitir que el Señor nos traiga su mentalidad en todas las áreas de nuestra vida. Cuarta evidencia, miremos lo que dice también allí, estamos en el mismo verso. Hechos capítulo 2, versículo 38, continúa allí. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la primera evidencia es entender las Escrituras, la segunda evidencia compungirse, la tercera evidencia es arrepentirse y la cuarta, bautizarse. El bautismo hace parte de una de las consecuencias del nuevo nacimiento, porque estamos hablando del bautismo en agua, porque el contexto aquí es bautismo en agua. Sabemos que la palabra habla de la doctrina de bautismos en plural, pero en este contexto es el bautismo en agua. Y el bautismo en agua tiene que ver con el testimonio público de la aceptación del Evangelio.
Entonces tiene que ver con eso. Avancemos a la quinta evidencia. Miremos lo que dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, note cómo es tan insistente este mensaje. Cuando se recibe la palabra, ¿qué palabra? La palabra evangelística. Estamos hablando de una palabra evangelística. Entonces, los que recibieron esta palabra fueron bautizados. Note cómo una de las consecuencias de recibir la palabra evangelística es el ser bautizados. Y se añadieron. Entonces, la quinta evidencia es añadirse. Y añadirse tiene que ver con entrar en un contacto y en una comunión con otras personas que están en el mismo camino, que han salido de un lugar para entrar a este nuevo lugar, que eso es lo que significa iglesia o eclesía. Ex significa salir en el griego. Iglesia, como la comunidad sale de un lugar y entra a otro lugar. Los que salieron de un lugar y fueron a otro lugar es lo que significa la palabra iglesia. Entonces, la iglesia es la comunión de los hermanos que aceptaron esta predicación. Entonces, una de las evidencias de ese nuevo nacimiento es que somos añadidos a esa experiencia y entendemos la importancia de estar en esa experiencia. Claro, hay muchas situaciones como lo que dice Hebreos, y no dejando de congregaros como algunos de ustedes tienen por costumbre. Claro, hay resistencias, pero no quiere decir que ellos no entraron en esa experiencia de la comunión. Hay resistencias, pero esas resistencias deben caer. Entonces hay que añadirse, hay que estar caminando con hermanos, con los hermanos. Entonces parte de las evidencias de ese nuevo nacimiento tiene que ver con el añadirse. Mire lo que dice Hechos 2:42, que es la sexta evidencia. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice el versículo 41. Mire lo que dice el versículo 42. Y perseveraban. Ahora, esa palabra perseverar, ¿qué significa en el griego? Esa palabra en el griego significa anhelar. No está hablando únicamente de una disciplina en la constancia. Porque muchas personas pueden estar constantes en un lugar, pero su corazón está lejos de ese lugar. Entonces, ese perseverar o ese anhelar no es asistir sin deseo, es asistir con deseo. No quiere decir que muchas veces quizás no queremos asistir y debemos obligar esa alma perezosa que no quiere ir e ir. Claro, eso hace parte también de situaciones, pero estamos hablando de que parte de ese nuevo nacimiento tiene que ver con el anhelo por Dios. Esa palabra perseverar tiene que ver con anhelar en el griego. No tiene que ver con una disciplina. Hay personas muy disciplinadas en lo humano, deportistas, intelectuales, que se pueden leer muchos libros en un mes, que pueden hacer deporte todos los días, porque son personas disciplinadas. Y eso está bien. Pero en este sentido, tiene que ver con una disciplina que parte de un deseo ferviente por Dios. Como decía David, aún mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti. Mejor es estar un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Entonces, eso tiene que ver con perseverar. Ahora miremos la séptima evidencia. Hechos capítulo 3, versículo 19. Ahora estamos viendo la misma predicación evangelística en otro escenario. Ya no es el escenario de Hechos 2, sino que es el escenario de Hechos 3. Es otro momento. Entonces, Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí encontramos una palabra que no encontramos en los otros textos. Y es la palabra convertíos. Esa palabra convertíos en el griego es la palabra epistrefo.
Esa palabra epi siempre se usa para denotar la altura, como epignosis. La palabra epi tiene que ver con lo alto. Y esa palabra trefo tiene que ver con volverse. Entonces lo que significa epistrefo o lo que significa convertirse es volverse hacia arriba. Es decir, enfocarnos en lo celestial por encima de lo terrenal. Claro, hay aspectos terrenales. Hay que trabajar, hay que hacer cosas terrenales. Pero lo que da a entender esta palabra es que aquel que ha nacido de nuevo comienza a ganar en su corazón un deseo por lo celestial. Comienza a ser llevado progresivamente a anhelar cada vez más y más lo celestial. Porque el día que nosotros partamos con el Señor, lo único que nos llevamos es lo que permitimos que el Espíritu Santo forme en nosotros. Y las obras que proceden de esa realidad hacia Él. Porque dice que sus obras con ellos siguen. De las obras del Espíritu, porque es el Espíritu obrando en nosotros, transformándonos, y en esa transformación vienen unas obras espirituales de servicio al Señor, y eso es lo que va a estar con nosotros, pero no nos vamos a llevar nada material. No quiere decir que no debamos trabajar, no quiere decir que debamos abandonar la vida terrenal en esos aspectos, pero quiere decir que debe haber un énfasis en lo celestial. Entonces son 7 evidencias bíblicas del nuevo nacimiento. Número 1, entender la palabra. Número 2, compungirse. Número 3, arrepentirse. Número 4, bautizarse. Número 5, añadirse. Número 6, perseverar. Y número 7, convertirse. Esto tiene que ver con la primera experiencia del creyente con el Espíritu Santo. Vamos a hablar de la segunda experiencia y de la tercera experiencia. Hicimos un énfasis en esta primera experiencia porque tiene que ver con un fundamento. Pero vamos a hablar de la segunda experiencia y la tercera experiencia. Tito 3:5 luego nos habla de la renovación en el Espíritu Santo. Ya hablamos del lavamiento, de la regeneración, ahora vamos a hablar de la renovación en el Espíritu Santo. Es la palabra renovación, y esa palabra renovación, como lo dice allí, explícitamente no en una concordancia en español, sino en una concordancia en griego, que es la palabra anakainosis. 2 veces aparece esa palabra. La otra vez que aparece está en Romanos capítulo 12. Es un texto también constantemente leído. Es la segunda experiencia, Romanos capítulo 12 y verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ahí entra esa palabra, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Note que esa palabra entendimiento ya está hablando de una esfera del alma, de la esfera del alma. Ya no estamos hablando del espíritu humano, sino que en esto que tiene que ver con la renovación, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en nuestra alma. Romanos 12:2 es la obra del Espíritu Santo en nuestra alma. Pero en esta experiencia, nosotros cooperamos con Dios. Porque Dios no va a entrar de una forma imponente a nuestra alma a traer esa realidad si nosotros no estamos de acuerdo con experimentar esa realidad. Ya hablamos de esas fortalezas mentales. Si hay una fortaleza, Dios espera, ¿no? Pero trae exhortación. Pero entonces la renovación del entendimiento tiene que ver con esa experiencia en nuestro entendimiento. Y el entendimiento no tiene que ver con intelecto ni con conocimiento. Tiene que ver es cómo la revelación de Dios hace una digestión correcta en nuestro interior. Porque la palabra de Dios, traída por el Espíritu Santo, es alimento. Y si nosotros consumimos un buen alimento, pero no
obramos conforme a eso que estamos comiendo, pues no hay una buena digestión y una buena absorción de esos nutrientes en lo natural, en un ejemplo natural. Entonces, mire lo que dice allí 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. 2 de Corintios 4, 16. Dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Entonces note que esa experiencia de la renovación es algo diario. Es todos los días. ¿Hay que llevar la cruz cada semana o cada mes? Cada día. Hay que llevar la cruz cada día. Entonces es una experiencia diaria. La renovación es algo diario. Cada día debemos cooperar con Dios para que esa realidad traída por el Espíritu Santo haga una buena digestión en nuestro interior. Esa palabra renovación tiene que ver con esa palabra tiene que ver con repetir, es algo constante. Y esa palabra novación tiene que ver con algo nuevo, con algo fresco. Otra palabra sería refrescar. Es algo constante, nuevo, novedoso cada día. La experiencia con el Señor es cada día novedosa. Pero esa experiencia depende de cómo nosotros permitimos que el Señor traiga esa realidad, porque Él trae esa realidad. Pero si hay una resistencia en nuestro corazón, no vamos a avanzar. Por eso vemos que Israel estuvo en el desierto a través de muchas jornadas y que pasó 40 años en el desierto. Allí, en círculos, si ustedes ven el mapa, estaban muy cerca. Ellos toman el lado derecho y se demoran en llegar y cogen una curva. Salen de aquí, cogen una curva, pero realmente el camino era por el lado izquierdo, muy cerca. Muy cerca. Entonces, vemos que la renovación tiene que ver con esa experiencia, y para que seamos más explícitos y sentemos lo que significa esto, leamos lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice, por lo cual, Santiago 1, 21 y 22 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia. Entonces note que ya somos regenerados, pero para experimentar esa renovación debemos desechar toda inmundicia. Entonces lo que es inmundo es aquello que viene desde afuera, que viene a contaminarnos, que quiere hacer una alianza con la naturaleza pecaminosa. Entonces cuando busca esa alianza, el Señor nos dice, desechen eso. Desechen la inmundicia, desechen lo inmundo. Dice, y abundancia de malicia. Note que es algo que viene de nuestra cooperación con el Señor. Dicen, ustedes son los que tienen que desechar. Ustedes son los que tienen que hacer a un lado eso. Ya tiene que ver con su cooperación. Entonces, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra salvar en el griego es sozo, y a veces es traducida como sanar. Muchas veces cuando leemos allí, por ejemplo, en los milagros de Jesús, que dice que Él sanó, esa palabra es sozo. Esa palabra salvar y sanar es una palabra que muchas veces es la misma palabra griega, sozo. Puede significar sanar o salvar. Entonces, mire que en el sentido de sanar tiene que ver con traer esa restauración completa al alma. ¿Necesitamos la sanidad del Espíritu Santo en nuestra alma? En nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Entonces, sanar nuestra alma, para sanar nuestra alma, requerimos de comprender y digerir estos textos. Número 1, desechar. Son dos cosas, desechar lo inmundo. Y número 2, recibir. Porque a veces desechamos lo inmundo, pero no recibimos. A veces recibimos, pero no desechamos. Son las dos cosas. Cuando habla de recibir con mansedumbre, tiene que ver con recibir con humildad.
No con orgullo, no con resistencia, es recibir con humildad. ¿Y es recibir qué? La palabra que está implantada. Es algo que está sembrado en el interior, que es traído por el Espíritu Santo desde nuestro espíritu, porque ya se realizó la obra de la regeneración y estamos hablando de la renovación, la cual puede sanar nuestras almas. Y luego dice, pero sed, ahí está la buena digestión, porque hay una tercera parte. No solo desechar, no solo recibir, sino sed hacedores de la palabra. Culminemos el texto. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, que él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces note lo que significa eso. Es como que usted entra al baño de su casa, se mira en el espejo, y el espejo que la palabra le muestra lo que usted tiene. Dice, mire, la barba está muy larga, tiene que cortársela. Tiene que organizar esta parte de acá. Tiene que de pronto limpiar esta parte de acá. Y luego se va y se olvida de esa realidad de confrontación de su condición. Eso es lo que hace la palabra. La palabra te confronta como un espejo tu condición. Entonces, cuando te confronta, tú tomas la decisión, debo ir a hacer esto. Entonces, en el caso, digamos, en el tema pues natural, hay que cortarse el cabello, entonces hay que cortarse el cabello. Pero el tema espiritual tiene que ver con que la palabra muestra cosas en nuestro interior y que nos muestra esa malicia, esa inmundicia que debemos desechar. Luego recibimos la palabra y luego somos hacedores de la palabra. Si nosotros no somos hacedores de la palabra, esa realidad está haciendo una mala digestión en nosotros. Hemos estado expuestos a muchas enseñanzas desde que comenzamos a seguir al Señor. ¿A cuántos campamentos no hemos ido? ¿Cuántos predicadores no hemos escuchado? ¿Cuántos textos no hemos leído? Reflexionemos si realmente todo eso que hemos escuchado, que hemos dicho amén, después a la hora lo ponemos por obra y en práctica. Es lo que la palabra dice, a mí me está confrontando. Personalmente me gusta mucho este texto, realmente me gusta mucho. Y es porque me está diciendo que debo ser hacedor de la palabra, debemos ser hacedores de la palabra. Cuando somos hacedores de la palabra se produce una correcta digestión. Lo que renueva verdaderamente es poner por obra la palabra. Lo que renueva verdaderamente es poner por obra la palabra. Porque la palabra viene como una semilla. Y eso lo dijo el Señor. Y cuando vino la palabra como una semilla, el Señor dice que hay unos escenarios que se presentan. Y esos escenarios tienen que ver con ahogar la palabra, con que no dé fruto la palabra. Entonces, estar expuesto a que caigan semillas, creo que eso lo hemos vivido mucho. El tema es cómo esa semilla ha dado fruto y eso depende de nosotros trabajar y cooperar con Dios. Entonces, lo que renueva verdaderamente no es lo que esté en nuestro intelecto. Lo que renueva verdaderamente es cómo ponemos por obra esa palabra. Y la consecuencia de esto es lo que la Escritura llama el fruto del Espíritu. Hablemos de la tercera experiencia. Miremos lo que dice Lucas capítulo 24. Los asuntos en los cuales no hacemos énfasis en esta sesión es porque vamos a reforzarlos en sesiones próximas. Versículo 49. Dice, Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ya no está hablando en vosotros, sino sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces note que a pesar de que ellos ya habían tenido la experiencia del soplo, faltaba la experiencia del viento recio. Y más adelante la experiencia del terremoto. Dice la Escritura, dice
y yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Sobre vosotros. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces, miremos lo que dice Hechos y cerremos esta sesión con lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa pregunta, ¿a qué se refiere allí? Se refiere a que los discípulos le están preguntando al Señor si esa realidad literal del reino mesiánico se iba a ejecutar en ese momento porque Él ya había resucitado. La expectativa de ellos, ¿cuál era en ese momento? Que hubiese un reino literal y visible en ese momento. Se va a dar, pero ese no era el momento. Entonces ellos le hacen esa pregunta. Ellos estaban pensando en ese reino literal visible. Y el versículo 7 dice: y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, los cronos y los kairos. Entonces no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es como que les está diciendo: no es este el momento. Ustedes deben ocuparse en algo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Note que esas fueron las últimas palabras de él. Entonces, ocúpense en recibir poder, en ser investidos de poder desde lo alto para que sean testigos hasta lo último de la tierra. Para que lleven esta predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder para que sean testigos. Esa palabra testigos en el griego es la palabra martus o martis, que es mártires. Y me serán mártires. Es decir, que es la unción para morir. Es la llenura del Espíritu Santo para dar la vida por el Señor. Para ir hasta lo postrero de la tierra por Él y por su causa. Así que esa tercera experiencia no es la experiencia de nacer de nuevo, ni tampoco es la experiencia de la renovación, sino que es la experiencia del empoderamiento, de ser investidos de poder, de ser vestidos, revestidos de la unción de Dios para hacer la voluntad de Dios respecto a su comisión, respecto a lo que Él desea, respecto al caminar colectivo de la iglesia, respecto a llevar el Evangelio, respecto al ser testigos. Y esa experiencia la vemos luego, porque ellos están allí. Aproximadamente 10 días después de esta realidad, porque de Pascua a Pentecostés hay 50 días, Él estuvo 40 días con ellos, entonces fueron 10 días, dice dentro de no muchos días, fueron 10 días porque fue en el día del Pentecostés, fue exactamente en la fiesta de Shavuot, es decir, la fiesta del Pentecostés, que conmemoraba la entrega de las tablas de Dios en el monte Sinaí, de las tablas del pacto. El Pentecostés, en esa fiesta literal, en ese momento exacto, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos como un viento recio. Y dice que se les aparecieron sobre sus cabezas como lenguas de fuego y que hablaban en lenguas. Y más adelante vemos que unos hablaban en lenguas, pero otros profetizaban. Y vemos allí el desarrollo de los dones del Espíritu y los ministerios y todo ese dinamismo. Dice recibiréis poder, esa palabra es dinamis, es dinámica. Es poder para tener una vida dinámica en Dios. Porque la vida en Dios es una vida práctica. Pero en este contexto ya no tiene que ver con la practicidad relacionada con la moralidad. Porque eso ya lo vimos en la
renovación, sino que tiene que ver con una practicidad en la obra. Ya no es un ámbito de nuestra conducta hacia Dios, de nuestra conducta moral, de nuestra conducta con nuestros semejantes. Ya tiene que ver con una realidad relacionada con la obra de la iglesia, con la comisión. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, dice el texto, sino en poder del Espíritu. La iglesia históricamente no avanzó por conocimiento, sino por poder del Espíritu. Por la experiencia plena de la llenura y la realidad del Espíritu Santo. La misma fe, hermanos, en la palabra del Señor que nos trae la regeneración, esa misma fe nos trae la experiencia de la renovación. Y esa misma fe en su palabra nos trae la experiencia del empoderamiento. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Amén.